Les saluda el profesor Mario Solís del área de matemáticas del Instituto Departamental de Oriente. Para esta semana, jóvenes, los temas serían derivadas de las funciones trigonométricas y también sería derivada de la función exponencial y logarítmica. Como pueden ver, ya les tengo una especie de tablita, porque para poder resolver este tipo de ejercicios, ustedes deben de tener esta tablita. La pueden hacer en una cartulina y cuando ya resuelvan los problemas, pues la deben de tener a mano, ¿verdad? No quiero que se la memoricen. Bueno, si se la memorizan, pues ni cosa mejor, ¿verdad? Ya memorizado todo, pues ya pueden aplicar, ¿verdad? En cada ejercicio. Entonces, miren, ¿qué podemos observar? Las derivadas de las funciones trigonométricas es, cuando hablamos de x, me refiero a derivadas. Entonces se lee derivadas de seno de u va a ser igual a coseno de u por la derivada de u. Cuando hablamos esa letra u, me refiero, por ejemplo, si nos dan seno de 3x, entonces u va a ser 3x, ¿verdad? Y a la hora de derivar esa u, en este ejemplo que les estoy colocando de 3x, entonces lo vamos a derivar acá, derivada de 3x, entonces ya saben que la derivada de 3x siempre va a ser el mismo 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el exponente de x es 1 y 1 menos 1, pues va a dar 0, ¿verdad? Y toda cantidad elevada a la 0, pues es igual a 1. Y 1 por 3, entonces por eso la derivada de 3x igual a 3. Bueno, ahora, derivada de coseno de u. Fíjense bien que cuando hablamos de la derivada de coseno ya no va a ser positivo el resultado, ¿verdad? La derivada de coseno va a ser negativo seno de u multiplicado por la derivada de u, que ya les expliqué, ¿verdad? ¿Cuál es u? Ahora, la siguiente derivada, tangente de u va a ser igual a secante al cuadrado de u por derivada de u. La otra derivada sería cotangente. Cotangente de u va a ser igual a negativo cosecante al cuadrado de u por la derivada de u. Y la otra sería derivada de secante de u va a ser igual a secante de u por tangente de u por la derivada de u. Y la derivada de cosecante de u va a ser igual a negativo cosecante de u por cotangente de u por la derivada de u. ¿Qué podemos observar en esta tablita de las derivadas de las funciones trigonométricas? Que cuando hablamos de coseno, fíjense bien, cuando hablamos de coseno, cuando hablamos de las derivadas de coseno, de cotangente y de cosecante, miren que es negativa, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que siempre cuando hablamos de esa derivada, pues va a ser negativo. Bien, ahora fíjense bien con la derivada de la función exponencial y logarítmica. Siempre, ¿verdad? Tenemos esa pequeña tablita que dice derivada de EU va a ser igual a EU por la derivada de U. Acuérdense que esa E pues se lee como exponencial, ¿verdad? Ahora bien, lo otro es derivada de a la u, ¿verdad? Va a ser igual a la u por logaritmo natural de a por la derivada de u. En este caso, pues a puede ser cualquier número, ¿verdad? A puede ser cualquier número elevado a un exponencial, ¿verdad? Un exponente. Ahora bien, cuando tenemos derivada de logaritmo natural de valor absoluto de u, siempre va a ser igual a 1 sobre u por la derivada de u. Y la última sobre esta de las derivadas de la función exponencial y logarítmica es la derivada del logaritmo de a de u va a ser igual a 1 sobre u por logaritmo de u por exponencial por la derivada de u. Que ya saben, ¿verdad? Que ese u pues es la cantidad que aparece, ¿verdad? La cantidad que aparece ahí va, si fuese 3x, pues la derivamos 3x. Si es 3x a la 2, pues ya saben ustedes que la derivada de 3x a la 2 sería 6x, ¿verdad? Porque sería bajo el 2, lo multiplico por la base que es 3 y le resto a la base 1.
¿verdad? Entonces siempre vamos a trabajar igual. Los conocimientos de los temas anteriores, pues, nos va a servir mucho para poder resolver estos ejercicios. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 1 sobre las derivadas de las funciones trigonométricas. El ejemplo 1 nos dice que si f de x es igual a seno de 3x, hallar f' de x. Miren, allá la derivada de f de x. Ahora bien, entonces, miren, fíjense bien que la original f de x es seno de 3x. ¿Cuál va a ser la derivada? ¿Qué voy a buscar? Entonces voy a buscar acá a qué equivale la derivada de seno de u, que en este caso, miren, es coseno de u. Por lo tanto, pero en este caso, como nos dan seno de 3x, ¿cuál es u? U es 3x. Entonces, por lo tanto, la derivada de seno de 3x, la derivada va a ser coseno de 3x, que es lo que escribimos acá. Miren, la derivada va a ser igual coseno de 3x por la derivada de u, que en este caso u es 3x. Por lo tanto, entonces, la derivada de 3x ya sabemos que es 3. ¿Por qué? El exponente de x es 1. A 1 le resto 1. Acuerden que para derivar tenemos que restarle, ¿verdad? El exponente 1. 1 menos 1 nos va a dar 0. Y x a la 0 es igual a 1. Y 1 por 3 es igual a 3. Por lo tanto, la derivada de 3x va a ser 3. Acuérdense entonces que siempre la derivada de cualquier cantidad multiplicada por x nos va a dar la misma cantidad. No va ninguna variable más, solamente la cantidad. Y miren que en este ejercicio pues prácticamente está fácil, ¿verdad? Porque sería entonces, vamos a multiplicar. ¿Cuál es la derivada final? Entonces sería coseno de 3x por 3. ¿Qué nos va a quedar entonces la derivada? Pues 3 coseno de 3x. Miren, y ya prácticamente estamos utilizando estas tablitas, ¿verdad? Que les estoy mostrando. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio sobre la función exponencial y logarítmica, ¿verdad? Sobre este entonces vamos a hacer el ejemplo 2. Miren el ejemplo 2 que nos dice que si f de x igual a x a la 2, ¿verdad? X a la 2 por a la x, hallar f' de x. Fíjense bien que, como les decía al principio, tenemos que aplicar los conocimientos de las derivadas aplicadas, ¿verdad? Las propiedades de las derivadas cuando es un producto, que en este caso, miren, en este caso nos están dando un producto, x a la 2 por e a la x. Entonces, ¿cómo vamos a derivar un producto? De esta manera, copiamos el primer término que es x a la 2, lo copiamos. Y lo multiplicamos por la derivada de x. Miren, multiplicamos por la derivada de x. Ahora, el segundo paso, esta que derivamos, e a la x, lo vamos copiando. Lo copiamos y la primera que no derivamos de x a la 2, entonces en el último paso la derivamos. Miren, entonces prácticamente, en resumen, ¿qué es lo que hacemos? Bajamos x a la 2. Lo multiplicamos por la derivada de e a la x. Luego, como es un producto, entonces lo sumamos. Esta que derivamos, ya no la derivamos, sino que la que copiamos y la vamos a multiplicar por la derivada de la primera, ¿verdad? Que no la habíamos derivado. Y prácticamente, pues ya haciendo estas instrucciones, ¿verdad? Entonces ya prácticamente llegamos a la solución del problema. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos copiando x a la 2. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Aquí está. ¿Cuál es la derivada? Ahí está. Derivada de e, ahí está. Derivada de e a la u va a ser igual a e a la u por la derivada de u. Que en este caso, pues, ya sabemos que u es x, ¿verdad? Pero como x tiene exponente 1 y 1 menos 1 es 0, entonces x a la 0 nos va a quedar igual a 1, ¿verdad? Por eso entonces, ¿qué? ¿Cuál sería en este caso entonces? Claro, que en este caso acuerden que la derivada prácticamente de e a la x siempre nos va a dar la misma, ¿verdad? Nos va a dar e a la x. Ahora bien, y lo otro, vamos copiando e a la x. Ahora bien, ¿cuál va a ser la derivada de x a la 2? Ahí está. A ver, ¿cuál es la derivada de x a la 2? Bajamos el exponente, que es 2. Y el resultado del exponente le quitamos 1, ¿verdad? 2 menos 1 nos va a quedar
a x, ¿verdad? Por eso nos queda entonces 2x. Por eso es que recuerden entonces que siempre la derivada de e a la x siempre va a ser e a la x, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? En este ejercicio. Entonces seguimos, la derivada de x a la 2 es 2x y lo multiplicamos por ex. Ahora bien, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos observar en estos términos? Que hay algo en común. Miren, este x por e a la x están en ambos términos. Entonces, por eso es que lo sacamos en común. Sacamos en común x por e a la x. Ya, como lo sacamos por, ¿cómo se llama? Un factor común, ¿verdad? Factor común es el que está en común en cada término, ¿verdad? X, e a la x está aquí y x, e a la x también está en el segundo término, lo sacamos. Ahora bien, ¿qué me hace falta para llegar a x a la 2 teniendo como factor común x, e a la x? Pues solamente me hace falta el x, ¿verdad? Que esa es la cantidad. Ahora bien, ¿y qué me hace falta teniendo x, e a la x para llegar a 2x a la e a la x? Pues solamente me hace falta el 2. Y prácticamente así de esa manera pues ya lo tenemos factorizado. Y ya podemos decir que la solución a este problema es la derivada va a ser igual a x por e a la x por x más 2. Esta es entonces, jóvenes, la explicación de la primera parte. Y ya pasaremos pues a la segunda parte con otros ejercicios. Como les digo, es importante que ustedes sepan emplear esas tablitas. Y como sugerencia, les digo que esas tablitas las hagan en una cartulina, las tengan así como laminitas, así como unas tablitas, y en base a esas tablitas, entonces los ejercicios que les deje tarea lo van a hacer de acuerdo a esas tablitas. Bueno, jóvenes, gracias por la atención y seguimos con más videos después, ¿verdad? Con más ejemplos. Gracias, jóvenes.